Bueno, hoy hay un top un poco peculiar, que va también a agarrar un poquito el terror, de hecho. Es de hecho del maestro del terror de literatura, Stephen King. De Stephen King, Exacto, venimos con el top de los 5 libros de Stephen King, a mi parecer. uno de los escritores más locos de este mundo porque como que ni siquiera duerme el pobre. Curiosamente, la mayoría de sus obras más famosas fueron hechas por él bajo un estado de ebriedad o de sustancias No, ilícitas. yo le digo porque no escribe mucho. ¿A qué horas descansa ese señor? No, no sé, ya tiene para llenar su propia biblioteca, la verdad. Sí, porque ¿cuántos libros ha escrito? Muchísimos. Si no Es me uno de los equivoco, escritores que más se dedica a eso, el rey ¿no? del bestseller se le conoce. Sí, de verdad ese pobre no duerme. Pero bueno, eso está bien porque tiene muchos libros interesantes. Pero no Al vamos a hablar menos de todos, no. Vamos no, a hablar solamente de ¿cuántos? 5. 5 libros. Vamos a hacerle como un top 5. Entonces vamos a empezar desde el 5 y vamos a terminar con el uno diciendo que todos son buenísimos, porque estamos dejando por fuera un montón de libros Uf, famosos seguramente, demasiados. así que esto es subjetivo. No es mi punto de vista, sino el de Manuel en este caso. ¿Cuáles son Ujú. los 5 mejores libros de Stephen King? Dato curioso, Emanuel es fanático de Stephen King, entonces si en algún Mucho. momento alguien tiene dudas, Emanuel lo sabe todo. Ahí está. Feliz de contestar. Eso, entonces vamos con el número 5. El número 5 es uno que es de hecho un poco conocido, de una saga también conocida de Stephen King, y es el libro de Doctor Sueño, que es la continuación del Resplandor. Doctor Sueño, que yo no lo conozco por el libro, pero obviamente por el cine sí lo conozco. ¿Eso se entendería como el Resplandor 2 o qué viene a ser eso? Curiosamente, la película de Doctor Sueño, a diferencia del libro, es todo lo contrario. ¿Cómo así? Y todo lo contrario en el sentido de que el libro abarca muchas más cosas que en la película ni se llegan a tocar. El libro trata incluso tiene parte de la historia del Resplandor en su libro. Sí. ¿Sí? Las primeras 100 páginas tratan de la vida de Danny Torrance, después del Overlock, no de adulto, O de sea, niño. como que hay un solapamiento o algo así, ¿no? Básicamente, o ¿Sí? sea, básicamente es como continuar la historia del Resplandor en un mismo libro, en dos separados. Ah, Eso lo hace muy bueno, la verdad, que a diferencia de la adaptación, fue una diferencia bastante grande, pero la pero película es buena. la película al final es buena. Sí. O Es sea, su buena, opinión es buena. la opinión de la película es buena, la verdad, Ah, sí. bueno. Sí, pues a mí me pareció muy interesante la película, me pareció muy buena. Eh, pues obviamente se percibe diferente porque la otra le lleva como 20, 30 años. ¿Cuántos años está ahí entre una y otra? Muchos Creo que años. 23, si no Hay estoy muchos mal. años Sí, ahí, más de 20. pero la verdad es que me gustan ambas, pero no puedo hablar sobre los libros. Usted sí nos puede hablar sobre los libros. Sobre los libros, diría Ujú. que Doctor Sueños viene siendo un libro que abarca principalmente algo muy típico de Stephen King, el terror con niños. Eso Sí. viene siendo algo que se repite en muchos libros de Stephen King, y aquí el niño principal, por así decirlo, o el protagonista, viene siendo la chica Abra, la protagonista en el libro. Su historia es mucho más compleja, mucho más larga, y su relación con Danny, con sus poderes y con Rose la chistera, la antagonista, se abarca de manera mucho más profunda. El odio que le tiene Rose la chistera a Abra se genera debido a muchas situaciones. El cómo Abra se relaciona con Danny, su relación de amigos. El cómo Abra al final termina aceptando sus poderes, el resplandor, entre comillas. Justamente. Que el Lo, resplandor es como la la habilidad. habilidad, básicamente. Sí. Y también hay una cosa que es muy diferente, que viene siendo el círculo verdadero. Los antagonistas que en el libro los presentan como demonios. Se Cosa, refiere a esos del los, trailer que estaban o ahí sea, los como que en el sí, techo del trailer, ahí todo eso. esos Eso. mismos, se refiere Ah, como demonios que viven precisamente de eso, del resplandor de la gente. ya. Yo le tengo una pregunta. Sí, Pues usted que maneja la obra de Stephen King, porque pues yo la verdad no he leído ninguna. Que son un poquito largos esos libros. poquito, Eh, 300 páginas. Algo que alguien me dijo alguna vez es que en términos de violencia y a veces en Uf, términos sexuales es muy explícito el autor cuando quiere serlo. demasiado. Y me hablaban, por ejemplo, es que no quiero hablar, no quiero adelantarme de pronto con un spoiler o algo, pero me refiero a que hay una escena, por ejemplo, en It, en la que hay como una especie de orgía y De son niños niños, de, sí, protagonizándola y eso es impactante para uno y por eso no se va a ver nunca en las obras cinematográficas y hacen es intenticos, pero no va a ser tan visual como lo muestra el autor. Aquí lo digo es porque hay unas escenas en las que uno dice, uy, le están haciendo cosas feas a los niños, y es sobre todo ella, que es como, el trabajo de ella es acabar con los niños, ¿sí? O sea, ya ser la mala, robar almas, o yo no sé Rose cómo la se llama chistera, eso. Sí, que en la película lo hace Rebecca Ferguson, sí, pero no es tan visual en términos de que lo vayan a impactar a uno, sino que no sabe lo que pasó, pero no se lo muestran tanto.
¿Qué tan diferente es? El libro es demasiado explícito en la ¿Sí? escena porque creo que a la escena en la que te refieres en específico es con un niño de un equipo de béisbol, Me refiero, empezando la película, que a un sí, niño al que encuentran en una, como en un campo y lo sí, te llevan en una camioneta. sí, 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 Esa escena en específico, de hecho en el libro esa escena marca un antes y un después en la historia de Abra y Dani, sí, que es cuando Abra tiene su primera interacción con Rose. sí, En el libro se marca así y la escena es muy explícita porque tú mismo lo dijiste. No voy a explicarla porque cuando digo que es explícita, es muy, muy explícita, sí. pero sí trata de una tortura física extremadamente fuerte para A lo que eso es me un niño. refiero, sí. Y uno no quisiera ver eso. Exactamente. Y en el libro abarca eso en muchas ocasiones, y con niños, con adultos, con ancianos, Y es sobre todo impactante cuando sucede con niños. De pronto con sobre todo. adultos, pues no estoy diciendo que esté bien, pero es un poquito más llevadero. De hecho, hay un personaje que en el libro se abarca más que en la película. De hecho, el personaje que apareció primero en la película, Andy Colmillos de Serpiente, una chica que tiene la habilidad de dormir a la gente cuando se los dice, Sí, que se encontró con un hombre en el cine. ajá, Su sí. historia en el Que a libro ella la es, usan. Sí, exactamente, su historia en el libro es muy diferente, que trata tanto de abuso infantil por parte de su familia y también ya más adelante creciendo cuando se une al círculo verdadero, muchas cosas más tanto violentas como abuso físico hacia ella. El sí. libro es muy explícito en O sea, no es ese aspecto. solamente físico, sino también emocional Emocional, y va por muchos lados. exactamente. Uy, bueno, súper interesante. Doctor Sueño, muy recomendable, la Bien, verdad. es aprobado el número 5. Vámonos con el 4. El número 4 es uno que probablemente mucha gente no conozca. El Instituto. No me suena, no tengo ni idea. Y de hecho estoy viendo un tema que acabamos de hablar. Niños. El libro, haciendo un poquito de spoiler respecto a su reseña, niños con habilidades peculiares siendo encerrados en un lugar donde son usados como experimentos. Ok. Que lo hemos visto, pues obviamente con tanta película, serie y tanta cosa. Es una, Claramente, digamos que es una trama recurrente en muchas cosas hoy en día, exactamente. pero ¿qué tan fuerte es la vaina? O cuál Fuerte. es, ¿sí? Porque la finalidad de estos experimentos en sí no es ver qué hace especiales a estos niños, es explotar eso que los hace especiales a una expensas de que ellos mueran. Ok. Estos Como niños, si ellos tuvieran un talento y se lo quitan. más que quitárselo, tratar de usarlo. Y Ajá. si el niño se resiste, usarlo aún en contra de voluntad del niño. Ok. Y esto pasa en general con el grupo principal general, es un grupo de niños, sobre todo un pequeño chico que entra al instituto nuevo y es secuestrado precisamente por eso, porque tiene una habilidad especial. A raíz de eso, unos científicos lo llevan a este sitio, al instituto, y lo someten tanto a torturas psicológicas como físicas Sí. para llevarlo al límite de todo tipo de límite que el físico tenga ¿Y para eso tiene un explotar su habilidad. objetivo? ¿Como que va a desarrollar más su habilidad o algo? Ah, Exactamente. entiendo. Y a raíz de eso, pues básicamente lo utilizan de experimento a una expensas de que posiblemente muera. O sea, es Y como es el cientificismo que van a utilizar los métodos científicos hasta donde puedan. exactamente. Nada ético. Básicamente sí. ¿Y qué tiene de especial esto? ¿Hay una subtrama o algo que sea muy El llevadero? desarrollo de los niños. Porque no es solo uno, son 8 en total. Y toman la historia de cada uno en todo el libro. Y Sí. al final ellos se juntan en uno mismo. No voy a hacer spoiler del final del libro, pero el final que se le da al cierre de cada niño es muy satisfactorio para la historia porque les da Ujú. un cierre en su historia en general, Sí. siendo solo niños. O sea, aún abarcándoles toda una vida por delante, se les da su cierre en la historia como niños. Pero aclaración, el hecho de que sean niños no quiere decir que haya algo infantil en la historia, para Para nada. nada, no, o sea, Simplemente un sus, niño lee eso y va a quedar traumado de o por sea, vida. para nada, o sea, No, simplemente son no. niños porque son niños, pero no tiene nada que ver con el tono. De hecho, eso diría que es lo que le da más, no diría que encanto, diría más bien perturbador al libro, que son niños. O las dos. Bueno, depende de quién lo vea. Sí, sí, porque lo retorcido en cierta medida es el encanto de Stephen King, porque El él terror, no escribe cosas tan cotidianas, sino cosas que asustan, que impresionan. ¿Sí? exactamente. Entonces ahí está el ejemplo. Entonces, Bueno, sí, me parece bien. ¿El instituto? el instituto. No, nunca había escuchado ese nombre. Igual ese señor tiene tantos libros que uno no conoce un No, poquito. al día de hoy yo que me he leído muchos de él no voy ni por el 5%. Es que es una obra impresionante. Demasiado, la Y no verdad. son libritos, sino librotes. Ese Porque es eso sí, el detalle. el más Entonces, corto de él que he leído por eso tiene 200 yo le páginas. tengo como mi respetico a él y esta es la hora que no he leído ninguno porque pues, no es lo mismo un libro de 150 que uno de 1500 páginas. Entonces, Claramente. bueno, vámonos con el número 3. El número 3 es uno que sí es un poco más conocido debido a que ya tuvo su adaptación, pero el libro también tiene sus detalles y es El juego de Geralt. Ay, la película me encantó. El libro te encantaría más. Sí. Sí, Porque pues precisamente le comentaba ahorita que yo el libro lo tuve en alguna ocasión, la versión de bolsillo. la versión de bolsillo de Sí, 300 páginas. sí, pero pequeñito. Sí, yo lo tuve en alguna ocasión.
lo empecé a leer, pero no cogí como el impulso, el ímpetu suficiente, entonces como que yo no sé ni siquiera dónde quedó el pobre libro. Pero bueno, cuéntenos cómo es ese libro, porque la película me parece que quedó muy bacana, me Esa encanta, película es todo el y terror la protagonista psicológico. me encanta, ¿cómo se llama? Era ella, Carla Gugino, me encanta No la me acuerdo el protagonista, nombre. lo hace súper bien, me parece que estuvo muy bien, pero pues yo no conozco el libro y Manuel sí nos va a hablar sobre el libro. El libro, básicamente, creo que en general voy a dar una pequeña introducción al libro que por las personas que no lo conozcan, que es de una mujer que viva con su esposo a una cabaña aislada totalmente de la sociedad y debido a un incidente que pasa el esposo muere dejando a su esposa esposada en una cama básicamente y eso En el peor en el peor momento momento le dio por posible, morirse. exactamente. Sí. Y en el libro esto lo abarcan, al igual que en la película, de la misma manera la desesperación de ella, caen en la locura además, pero también muestran parte de su pasado y cómo está actualmente. Que en la película sucede, ella cuando era niña De y, hecho, el y, el, pasado de y lo ella que es pasaba con pesadito. los adultos, de cuando ella era niña, esas cosas. Pero sí le pareció que le hizo justicia. Sí, pero fíjate que más que justicia digo que fue lo ideal porque el libro, la película no le pierde nada al libro, sino que le quita las partes que son muy extremistas. Tú Lo cual mismo de pronto está bien, sí. acabas de mencionar el hecho de que ella se cuenta su historia de niña, ¿no? Sí. En el libro se cuenta de que ella de niña tuvo las intenciones con su padre, fue ella, no su padre en general. Uy, eso lo cambia Que ella, todo. exactamente, y que de hecho ella por un tiempo generó doble personalidad. Una personalidad una que era muy atrevida, demasiada extremista, muy agresiva, y otra que era muy calmada, reservada, y que eso fue la que la vino a terminar llevándola por el camino con hombres como Gerald, básicamente, Ah, pero eso lo cambia todo, porque claramente, nosotros la vemos más como en una posición de de víctima, víctima. ella en retrospectiva. Leyendo una línea de ella del libro, ella en una escena con su padre, ella misma le pregunta a su padre, esto que estamos haciendo a mí me parece correcto, ¿a ti no? Esa línea es de ella hacia su padre, Uy, cosa a la claro. cual saltaron en la película por la escena principalmente donde se trata del abuso hacia un niño. Claro, y O eso lo sea, cambia todo, porque exactamente, pues obviamente es un tema muy complejo, pero hoy en día es más complejo que de pronto hace 10 o 15, 20 años en el cine. Es claramente. esos temas que son tan delicados. Entonces, pues yo creo que hicieron lo que pudieron, ¿cierto? Quitaron lo más perturbador, porque de hecho, Sí. Ah, un entonces sí detalle es al verdad. final, Stephen sí, King cuando se pone fuerte, y detalle eso para final, adaptarlo es complejo. un detalle final de hecho de la adaptación. ¿Te acuerdas del fenómeno, entre comillas, porque no sabría cómo llamarlo? El sujeto que entraba a la casa, El gigantesco. ese mismo, Sí. también se da su trasfondo en el libro, ¿Ah, sí? que resulta que él ha sido así de niño y hablando palabras más, palabras menos. Voy a describir una de las pocas escenas que no son tan mórbidas de él, que es Sí. cuando hace un sándwich de lenguas humanas. Ok. O sea, toma un sándwich, lengua humana, salsa, lengua humana, pan. No, pues para bien o para mal en la película, no, la protagonista era ella y él Exactamente. aparecía ahí, pero no tenía ningún tipo de relevancia como personaje él mismo. De hecho, en la película la intención de él fue mostrar básicamente la muerte, cómo ella veía la muerte en ese momento. El terror de la muerte para ella era ese. Sí, En el libro le explica más como que él era el miedo en persona hacia ella. Y que ella una vez vio que ese miedo era real, era ella real, duró en terapia, de hecho. claro. Los últimos, las últimas 100 páginas son de ella yendo a terapia. Y cuando Ah, sucede el juicio del tipo, ella está presente. sí. Porque resulta que él planeaba matarla. Este no era su primer asesinato, resulta que él tenía un historial criminal, pero no diré más. Ujú. Y básicamente la finalidad del libro es muy diferente a la de la película, pero diría que la película se saltó lo que era necesario saltarse para hacerla comercial. Tocaba, Tocaba, tocaba. porque tocaba temas muy Ah, pero entonces son sensibles. dos experiencias diferentes y se está uno Sí, perdiendo de mucho si no lee el libro. bastante. Ok, Más el hecho de que también la muerte de Gerald es la misma, pero abarca un tema también moral, de que ella fue la que lo asesinó. claro, le dan, Porque a uy, es mucho pesar, más complejo. a él le dio un ataque al corazón. Sí, En el libro explican que el ataque al corazón pudo haberse evitado y que lo que lo mató fue el golpe en la nuca del que se dio con el borde de la cama cuando ella lo empujó. ok. Ahí el sangrado. Mm, vea pues. Pero bueno, igual a mí me gustó, me No, gustó. o sea, esa película es increíble, la Sí, verdad. sí, sí. Sí, Top del terror psicológico. no, muy buena, muy buena. Y vámonos con la 2. El número 2. Stephen King es un hombre que odia las sagas. Él mismo lo ha dicho, él odia las sagas de libros. Y curiosamente, este libro es de la única saga larga que ha escrito. Mr. Mercedes. ¿Por qué me suena? Pero no sé nada, nada, nada. Fue bestseller también, Mm, curiosamente, como se le dice a Stephen King, el rey del bestseller, todos los que mencionan resultado ser un bestseller de él. sí. Mr. Mercedes
En palabras así de introducción, es la historia de un detective frustrado que después de mucho tiempo retoma un caso donde un misterioso asesino con un Mercedes atropelló a muchas personas, literalmente les pasó por encima, volvió y desapareció de la nada. Nadie nunca lo encontró, ni él ni el auto. Mm. Y después de muchos años, el detective que se había frustrado porque no resolvieron el caso, recibió una nota anónima donde decía yo soy el asesino. Y ahí empiezan un juego que de hecho se alarga 2 libros más. Y la continuación de este es donde se vuelven a reencontrar básicamente Mm. en un juego que de hecho el libro se llama Si ganas o pierdes, el segundo libro. Pero nos centraremos en el primero, Mr. Mercedes. La historia de un detective frustrado, un asesino trastornado por situaciones de su madre. También un poco de algo que ya es común en Stephen King, el morbo sexual que tú mencionaste. Lo vuelve a abarcar aquí también con una persona que llega a sentir atracción sexual hacia su madre, hacia Mm. su hermana, Sí. y un detective que al final no busca justicia, sino busca quitarse la frustración de que no tuvo éxito. Oh. Es más personal Exactamente. el asunto. Mr. Mercedes no se salta nada en los detalles del asesinato. Y el segundo libro, Si ganas o pierdes, tiene mucho eufemismo en el hecho de que ellos dos están jugando un juego. El asesino no quiere que nadie lo atrape, solo el detective. Y el, detec Personal, todo es Exacto. personal. Y el detective no espera Ujú. ningún otro caso, quiere atraparlo a él nada más. Y en eso se enfrasca toda una historia de 3 libros. Ya pues, vea pues. No, yo sin palabras, porque usted me está explicando todo lo que tiene que ver con eso, yo sin palabras. Bueno, vamos a ver si el número uno es uno que sí Uy, conocemos. no. No, es desconocido. A ver, ¿cuál es el número uno? Bellas Durmientes. No, totalmente en ceros, no tengo ni idea qué es eso. Cuéntenos. Este es un libro que voy a empezar con una pregunta. Mm. ¿Te imaginas un mundo sin mujeres? ¿Podría existir un mundo sin mujeres? No, no soy capaz de imaginármelo, porque de eso se trata el De eso libro. se trata el libro. ¿Cómo así se mueren todas las mujeres o No cómo se así? mueren. El libro se centra en un mundo en el que misteriosamente una niebla cubre el mundo. Mm. A raíz de esto, las mujeres entregan a sus bebés y posesiones más preciadas a las personas más cercanas hacia ellas y ellas se encierran en un capullo. Y de ahí nace un mundo sin mujeres, porque al tú tratar de sacarlas de ahí se vuelven agresivas, no saben quién es quién, tú podrás ser su hijo y aún así ella te O sea, intentará pierden asesinar. su conciencia, su naturaleza. Exactamente, Ah, su naturaleza ya no son ellas. exactamente, O sea que mueren, ya no son, ya no son. exactamente. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, te imaginarás un mundo donde las mujeres que podrían considerarse, no podrían considerarse, son el centro también de este mundo, al igual que el hombre, o sea, ambos son los necesarios para el balance del mundo en este momento. Claro, Quitar uno de ellos es básicamente dejar al otro en caos. sí, acabar Un con el mundo mundo. total donde hay anarquía. Lo mismo que tratamos de lo mórbido que es Stephen King, en este libro se triplica lo suficiente porque hay niños, bebés, todos quedaron a las manos del hombre. Claro. Y ese mundo termina siendo anarquía, destrucción, muerte, todo en un mismo momento. Mm. Y entonces se va muy por el lado político, psicológico, Psicológico. psicológico. Porque más que lo político, mira que después de la desaparición de las mujeres aquí, los hombres no pensaron, se fueron al instinto. Sí. Pelea de quién es más que quién, yo tengo esto, tú no Básicos. lo tienes, Sí, yo puedo básicos. esto, tú no. Sí, sí, sí. Exactamente, o sea, un mundo donde ya Ya no no son existe el orden. civilizados, No existe el orden, son simplemente como existe animales, como... el orden del más fuerte. Sí, hombres. Hombres, Sí. exactamente. Y ahí para mí ese es el mejor libro de Stephen King porque se atrevió a quitar algo que muchos no ya se deben quitar. Y es que en muchos libros no se quita un elemento tan importante como es la mujer. Es que es Exactamente. muy complejo y, uy, para que funcione tiene que ser súper difícil. Sí. Y lo hizo funcionar. Y para mí, no voy a decir ni un solo spoiler porque en este sí no diré spoiler a diferencia de los demás, porque esta es una historia que te enfrascas en ella y vas a cambiar totalmente tu perspectiva de cómo vas a ver a un hombre a una mujer. Ah, ok, entonces leer el libro es un ejercicio de ver como una especie de escenario en el que pasaría eso, no tanto por lo que pasa, sino por cómo se comportan los hombres, ¿sí? Exactamente. O sea, el ser humano haciendo lo que hace en diferentes situaciones. Básicamente, sí. Uy, suena súper bien, suena Para mí, muy muy bien. bueno, la verdad. Bellas Durmientes, ¿es uno Las de los Bellas más recientes Durmientes. o es No, viejito? tiene sus años ya en este momento, la verdad. ¿Sí? Sí, O sea, no es de lo curiosamente. más reciente de él. No, de lo más reciente de Stephen King no es, pero sí tiene, ya tiene sus años, más de 5 años. Ah, Mm. vea pues, entonces suena súper bien. Yo creo que en algún momento iba a mencionar The Stand o It, pero los dejo por Fí- fuera. Pero Fíjate que bueno, son historias solo así 5.
Fíjate que historias así como It, Cementerio de Animales, La Niebla, que ya son más Y comerciales, son El súper Resplandor, exitosas, sí. son sagas muy exitosas, de hecho. Las dejé por fuera no porque sean malas, sino porque a mí estos cinco en general tratan lo peor de Stephen King a nivel moral. Un mundo sin mujeres, niños siendo usados, Sí, un asesino y un policía que no busca justicia, no una, satisfacer su ego, su objetivo. Sí, una mujer cuya vida en este momento está pendiendo de básicamente nada, ajá. y la continuación de una de las sagas más importantes de Stephen King, como es El Resplandor. Para mí son los cinco mejores. Bueno, me daré la oportunidad con alguno, pero según lo que me describió, yo creo que el primero es el que más me llama la atención. ¿Bellas Durmientes? Sí, Sí. ese va como por mi literatura, lo que me gusta leer, entonces lo tendré muy en cuenta. Si tienen alguna obra de él que de pronto consideren que compita con estas, pues déjenos el comentario, porque estamos hablando de literatura de un autor que tiene muchos libros, entonces aquí Demasiados. hay 1000 listados y todos son valiosos, todos son importantes. Claramente. Muchísimas gracias, Emanuel, por hacer parte de este video y nos Gracias. veremos en próximos videos. Chao.